Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Ramiro Molina, economista, director de estrategia de Citibank Casa de Bolsa. Buenas tardes, bienvenido. Hola Mariana, gracias por la invitación. Bueno, recientemente las expectativas se han centrado nuevamente en nuestra economía y en lo que son nuestras finanzas. La decisión del Ejecutivo Nacional de sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en un plazo de 72 horas que se cumplen el día de mañana. Y el nuevo cono monetario que anteriormente se había anunciado que empezará también a regir a partir de mañana, pero con la incorporación progresiva de billetes en nuestra economía ha generado dificultades en cuanto a lo que es el comercio y lo que son las relaciones en la frontera, incluso casas de bolsa. El día de hoy veía, algunas de ellas señalan que podrían estar en quiebra o podrían estar en bastantes dificultades por las restricciones que se han establecido en estas últimas horas. ¿Qué efecto genera esto en los mercados? Bueno, cualquier choque, noticia súbita que cambia las expectativas de un momento a otro, pues tiene efectos primero de paralización, porque tienes que digerir y saber exactamente cuál es las complicaciones de las medidas y sus consecuencias. Creo que, sin embargo, en el fondo lo que está ocurriendo es una indigestión monetaria que este puede ser uno de sus síntomas, simplemente, no el único tampoco. Lo que llama la atención es que la oferta monetaria, la cantidad de dinero en circulación, tuvo un brinco súbito desde octubre y durante noviembre que generó como una especie de saturación de dinero y de transacciones asociadas también al comercio estacional de esta época, a presiones sobre el mercado cambiario en todas sus manifestaciones, que por supuesto me imagino que prendieron algunas alarmas. Sin embargo, el trasfondo en un contexto como este, una economía tan contraída, con una oferta de bienes y servicios y de divisas tan rezagada o escasa en muchos sentidos, generó una presión que parecía irse de las manos en términos de precios, ¿no? Creo que esta medida tiene un poco que ver con poner alguna contención a eso. Y hay que reconocer también que si bien se ha expandido muchísimo la oferta monetaria, la verdad es que no se ha expandido tanto como hubiéramos esperado. Ahorita el gobierno, ahorita mismo está sentado sobre una montaña de dinero que está a su disposición, no tiene limitación para gastar 1 billón de bolívares que tiene el Banco Central, más de 1 billón de bolívares que tiene la banca pública, más de 1 billón de bolívares que tienen las empresas del Estado, que podrían estar en la calle. Y efectivamente, entrar a la calle en este contexto tan precario de oferta de bienes y oferta de divisas, pues podría ser mucho más traumático de lo que hemos sufrido. En todo caso, pareciera que en las últimas semanas, me imagino que hay alguna conciencia de eso, hubo alguna pequeña contención. Y luego también se evidencia fácilmente que habían como algunos agujeros sin control que necesitaban alguna cortapisa, ¿no? Alguna contención. Y creo, por lo menos pareciera o quisiéramos creer que todas estas medidas están enmarcadas en alguna intención de ponerle alguna contención a las consecuencias no deseadas de una política monetaria muy errática, con mucha incertidumbre. Lo que creo que no tiene mucha justificación es la manera como se hace, pero ese es otro tema. Efectivamente, durante los últimos años siempre hemos hablado y hemos comentado sobre el aumento en lo que es el circulante o el aumento en la liquidez. En algún momento recientemente llegó a estar por encima del 60% el aumento de este circulante. Como usted señala, esto le daba muchos bolívares también al Estado. Pero además de esto está lo que señala el Estado, la situación que se estaba presentando en la frontera, que no es nueva, que no viene de octubre para acá, que está ocurriendo y se está denunciando desde hace poco más de un año, que era el tema del cambiazo en la frontera con Colombia, aún estando cerrada. Debemos recordar que la frontera recientemente apenas se abrió el 1 de agosto. Así es. Pero además de esto está otra situación, y es esta política monetaria que, como usted señala, podría ser o puede ser calificada como errática. La monetización del déficit, lo que el Estado ha venido haciendo, no es tan bien lo que lleva ese dinero a la calle. En los últimos meses, según reportes del mismo Banco Central de Venezuela, se conoce cómo se han entregado pagarés, o a cambio de pagarés por parte de la industria petrolera se le ha entregado
dinero, se ha aumentado la monetización de este déficit que existe en tanto el presupuesto como en la industria petrolera nacional. Ciertamente, a eso me trataba de referirme. Creo que las fuentes de la inestabilidad y de los desequilibrios están allí y las fuentes están relativamente claras. Por lo tanto, las consecuencias eran predecibles. Creo que no es una sorpresa que estemos ante presiones y que los agujeros se agranden, como decía, para que se filtren por ahí, se filtren recursos para que generen demanda donde no se quiere generar, que es ante la divisa y ante bienes escasos. Pero creo que el gobierno viene de unos meses a mitad de año donde tuvo más disciplina monetaria de la que parecía o de la que quería, a unos meses donde con una pequeña indisciplina, porque repito, todavía pudo haber sido o puede ser muchísimo más indisciplinado, se le generan consecuencias que se escapan un poco de control. Lo que señalabas del cono monetario es absolutamente cierto. Si ya se va a cambiar el cono monetario, si ya el billete iba a desaparecer solo en virtud de una programación de sustitución del cono, no tiene mucho sentido apurar de esta manera esa sustitución, porque además no solamente coincidía en los días, sino que ese es el billete de mayor denominación que había, ya era insuficiente para transacciones mínimas, pero además era el de mayor denominación, es decir, las complicaciones, yo diría entre las consecuencias tal vez indeseadas, porque no creo que nadie quiere generar más problemas por sí mismo, ni siquiera el gobierno. Está en primer lugar la paralización, que siempre es negativa para la actividad económica porque inhibe cualquier intento de emprendimiento, de aumentar la producción, la oferta o de tomar riesgos. Eso lo inhibe. Y en segundo lugar, lo poco que queda lo hace más difícil porque las transacciones sin ese billete estos días se hacen mucho más difíciles. Y además con incertidumbre y siempre, aunque el gobierno ha tomado sus buenos esfuerzos, ha hecho buenos esfuerzos en explicar por qué hace la medida, sin embargo, quedan muchas dudas, quedan muchas lagunas. ¿Qué es lo realmente importante? Si los billetes de 100 eran suficientemente importantes como para desequilibrar nuestra economía, porque al final, si reduces todo lo que había en billetes de 100 y lo llevas a dólares, a cualquier tipo de cambio, es cualquier cosa entre 5 y 50 millones de dólares. Aunque tomes la medida más grande, decir que con 50 millones de dólares vas a desequilibrar una economía de 100 mil millones de dólares tampoco tiene mucha proporcionalidad, ¿no? Entonces creo que a lo mejor hay una cadena de buenos argumentos, ninguno en sí mismo, ninguno solo es suficiente como para justificar, pero sirve para armar una narrativa un poco también de orientar las expectativas hacia objetivos que, bueno, nos ponen todos como este programa que podríamos estar hablando de cosas trascendentales, pero el 2017 lo tenemos que dedicar el problema de los billetes de 100. Entender lo que está pasando en la mente del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, cuando vemos esta situación, finalmente quisiera consultarle, a paralelo a esta medida que se está tomando respecto a, bueno, sacar de circulación de manera abrupta los billetes de 100 bolívares, el Estado no debería, si su intención es tratar de parar el tema de la liquidez que está en el mercado, que está haciéndote un efecto en lo que es la cotización de los mercados alternos de divisas, y no debería también entonces ya detener lo que es el entregar, financiar el déficit de PDVSA, no debería parar eso allí para que también vaya ajustándose las finanzas y finalmente el efecto que esto tiene en nuestra cotización de los bonos que habían estado tan golpeados en los últimos días y se venían recuperando. Sí, si paran el financiamiento del déficit por los mecanismos monetarios, debes tener un plan alterno. Entonces significa que si dejas de hacer eso, deberías tener otra cosa en la mano. Básicamente tendrías que tener un programa de modificación del régimen cambiario. No puedes parar, porque sería parar al Estado mismo. Entonces necesitas tener otra fórmula que implica tener otro conjunto de medidas que te permitan que el Estado funcione sin que lo financies de esa manera. Eso por un lado, y ese conjunto de medidas no se vislumbra en el horizonte inmediato, de manera que podemos esperar que eso siga siendo así. Sin embargo, el ritmo de monetización del déficit en las últimas 2 semanas pareciera haber disminuido su ritmo de crecimiento. No es que está desapareciendo, pero
repito, puede haber sido muchísimo peor y puede seguir siéndolo, porque la capacidad de gastar lo que el Estado ya tiene a su disposición está en sus cuentas corrientes, simplemente tiene que girar. El impacto de eso sobre la actividad real es una cosa. Otra cosa es los bonos. Los bonos de Venezuela y PDVSA han adquirido como cierta vida propia, se han desacoplado del día a día de la economía doméstica. Los precios van en dirección contraria, es decir, cuando tenemos muy malas noticias domésticas, los bonos no los acompañan en la misma dirección todo el tiempo. De hecho, los bonos después del canje han tenido, en términos relativos, un desempeño excelente por dos razones. Después de la elección del señor Trump, sobre todo en Estados Unidos, todos los bonos de los países de mercados emergentes cayeron. De hecho, en promedio han caído como 5%. De hecho, los únicos que no han caído son los de Venezuela. ¿Cómo es que en el peor momento para Venezuela estos son los que se defendieron más? Bueno, creo que es porque estaban sobrecastigados anteriormente. Y segundo, porque creo que los resultados del canje le dieron un piso de estabilidad que no tenían antes y mayor de que la percepción pareciera indicar. Pero también otra cosa que llama la atención es que este diciembre es muy atípico. Este diciembre es el mejor diciembre que han tenido hasta la fecha los bonos venezolanos. Esta era una fecha, incluso en años donde no había ni canjes de billetes, ni había noticias adversas, aunque este año hay que admitir, hemos tenido en diciembre un petróleo con vientos a favor, pero tampoco eso es lo determinante. Pareciera que hay una percepción de que, bueno, si se pudo pagar el 16 en las condiciones que se hicieron, el 17 parece también manejable. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globo Visión Economía, su análisis respecto a esta situación y, bueno, efectivamente, cómo se estaban recuperando o están recuperándose los instrumentos de deuda venezolanos que habían estado castigados en los últimos años, ni siquiera en los últimos meses, en los últimos 2 años. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más de Noticias Globo Visión Economía.